vamos a entrar a las diferentes tipos de sílabas que existen en inglés. En inglés existen tres tipos de sílabas. Existe la sílaba acentuada, la sílaba no acentuada y la sílaba aislada. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra sugar, la sílaba acentuada es should. Ahora, cuando yo digo sugar, la sílaba no acentuada es gar. Es la sílaba débil. Ahora, ¿qué es una sílaba aislada? Sílaba aislada es toda palabra monosílaba, toda palabra que consta de una sola sílaba. Tenemos la palabra, por ejemplo, man, hombre. Esa sílaba es aislada. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Las sílabas aisladas no son ni acentuadas ni dejan de ser acentuadas. Son totalmente neutras. ¿Por qué razón es importante entender esto? Bueno, veamos a continuación. Cuando nosotros vamos a pronunciar una palabra, debemos tomar en cuenta cuál es la sílaba débil. Y la vocal que está en esa sílaba débil la vamos a pronunciar como E. Aquí le va la regla. Toda vocal que se encuentra en una sílaba débil se debe pronunciar como E. Esa E no es una E como en español, es una E gutural. Se escribe de esta forma. Decimos E. Por ejemplo, tenemos la palabra azúcar. Cuando decimos sugar, la sílaba fuerte es should. Entonces, la A al final está en una sílaba débil. Por esa razón, esa A suena E. Usted nunca va a escuchar a un nativo en inglés decir sugar, sino sugar. Sugar. Esa A suena como E. Ahora vemos en el verbo viajar. La sílaba acentuada es tra. Por lo tanto, la E está en una sílaba débil. Decimos travel. Ahora vemos en la palabra, en el deporte tenis. Mucha gente dice tenis, pero no es tenis. Porque vemos que en la palabra tenis, la sílaba acentuada es la primera. Entonces la vocal I al final está en una sílaba débil. Por eso no debemos decir tenis, sino tenis. Tenemos la palabra, por ejemplo, doctor. La sílaba acentuada es la primera, doc. Entonces la vocal O al final está en una sílaba débil. Por esa razón se dice doctor. Doctor. La última O suena como E. Ahora vemos en la palabra circus. En la palabra circus, la sílaba acentuada es sir. Entonces la U al final está en una sílaba débil. Por esa razón se pronuncia E. Decimos circus. Entonces, vamos a ver otras palabras. Tenemos la palabra persona. Decimos person. La sílaba acentuada es la primera. Por lo tanto, la vocal O al final está en una sílaba débil. Como está en una sílaba débil, se debe pronunciar como E. Decimos person. Usted nunca va a escuchar a un nativo en inglés decir person, sino person. Ahora, vamos a leer esta oración. Si usted le pide a un extranjero, ya sea africano, asiático, latino, es muy posible que usted escuche esto. Una persona que no es muy fluida en el inglés le va a decir, Oscar is a nice person. Pero un nativo en inglés jamás le va a decir, Oscar is a nice person, sino Oscar is a nice person. Como usted puede ver, ¿dónde está el secreto? Bueno, cuando decimos Oscar, la sílaba acentuada es la primera A. Decimos Oscar. Ahora, al final, la palabra person, la sílaba acentuada es la primera, per. Y la O al final está en una sílaba débil, por esa razón decimos person. Vamos a leerlo como lo pronunciaría una persona que está iniciando en el inglés. Diríamos, Oscar is a nice person, ¿verdad que sí? Repítalo, Oscar is a nice person. Ahora vamos a leerlo siguiendo la regla fonológica. Oscar is a nice person. Excelente, sonó totalmente diferente, muy diferente. Ahora veamos otras palabras más. Tenemos, por ejemplo, la palabra segundo. Cuando yo digo second, la sílaba acentuada es se. Entonces la O al final está en una sílaba débil. Al estar en una sílaba débil, no suena como O, sino como E. Decimos second. Bien, pues usted se estará preguntando, ¿y cómo yo voy a saber en cada palabra cuál es la sílaba fuerte y la sílaba débil? Pues para eso también tenemos una técnica que la veremos en la próxima entrega de este subprograma Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Por favor,
dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Gracias por tu sintonía.